Estela Vilarín se despertó a las 6 de la mañana, como de costumbre. Aún no había amanecido fuera de la ventana de su habitación. El sol de abril salía lentamente en Rosario, tiñendo el cielo de un pálido tono rosado. Se dio la vuelta y vio que Bernardo ya se había levantado. Del cuarto de baño llegaba el sonido del agua. Estela se permitió unos minutos más para mirar el techo antes de levantarse y comenzar su rutina matutina habitual. Su matrimonio había durado 14 años. 14 años viviendo juntos, haciendo negocios juntos, tomando decisiones juntos. Se conocieron en la universidad, en la Facultad de Económicas, se casaron un año después de licenciarse y casi inmediatamente montaron una empresa de exportación agrícola. Empezaron vendiendo grano de los agricultores locales a los países vecinos. Luego se expandieron, añadieron equipos, fertilizantes y piezas de repuesto para la maquinaria. La empresa creció lenta, pero constantemente. Estela se encargaba de las finanzas y la gestión de documentos, y Bernardo de las negociaciones y la logística. Se complementaban y funcionaba. Sin embargo, en los últimos años, Estela era cada vez más consciente de que su relación se había convertido en una máquina bien engrasada. Funcional, eficiente, pero carente de calidez. Discutían los informes financieros durante el desayuno, se llamaban durante el día por asuntos de trabajo y cenaban juntos, intercambiando noticias sobre la empresa. Las conversaciones personales eran escasas. No tenían hijos. No había funcionado en los primeros años de su matrimonio. Y luego ambos se habían sumergido tanto en el negocio que el tema había pasado a un segundo plano. Estela bajó a la cocina y preparó café. Bernardo ya estaba sentado a la mesa con su traje, mirando algo en su portapapeles. Tenía 42 años, pero parecía más joven. Entrenaba con regularidad en el gimnasio, tenía un bronceado saludable, el pelo oscuro cuidadosamente peinado con las primeras canas en las sienes. A veces Estela se fijaba en cómo le miraban las mujeres cuando aparecían juntos en actos de negocios. Las miradas eran francas, interesadas. Bernardo sabía cómo causar impresión. Hablaba con seguridad, gesticulaba ampliamente, sonreía para que el interlocutor se sintiera el centro del universo. ¿Ha visto las últimas cifras del segundo trimestre?, preguntó sin levantar los ojos de la pantalla. Estela sirvió café en 2 tazas y se sentó frente a él. Las he visto. Un 8% de crecimiento. No está mal. ¿No está mal? Bernardo la miró por fin. Es un gran resultado. Hemos superado las previsiones en un 3%. Ya lo sé, pero el mercado es volátil. El dólar fluctúa. Los brasileños imponen nuevos aranceles. No debemos relajarnos demasiado. Bernardo sonrió y dejó el portapapeles a un lado. Siempre eres así, siempre buscando una trampa. Deberíamos pensar en expandirnos, no en perder lo que tenemos. Estela tomó un sorbo de café. Era fuerte, amargo. Sabía a dónde quería llegar su marido. En las últimas semanas había vuelto sobre el mismo tema. La expansión requiere inversión, una inversión seria. Tenemos reservas. Las reservas son un colchón de seguridad. No podemos arriesgarlo todo por un contrato. Bernardo se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Era un gesto que Estela conocía bien. Era una postura que adoptaba cuando se disponía a defender su posición. No se trata de un contrato. Se trata de pasar al siguiente nivel. Los brasileños están dispuestos a comprar material con 3 años de antelación. 3 años de suministro constante, Estela. Eso nos permitirá triplicar nuestro volumen de negocios. O ir a la quiebra si las cosas van mal. Nada va a salir mal. Ya me he reunido 2 veces con sus representantes. Son gente seria, una gran empresa. Está todo comprobado. Estela permaneció en silencio, haciendo girar su taza entre las manos. Comprendía la lógica de su marido. El contrato parecía atractivo, pero algo en su interior protestaba contra la prisa, contra la excitación con que Bernardo hablaba del trato. Hoy tenemos una reunión a las 10, dijo levantándose. Discutiremos los detalles con todos. Tened las cifras preparadas. La oficina de la empresa estaba en un moderno centro de negocios de la avenida Belgrano. 4 plantas, amplios despachos con grandes ventanales, una sala de conferencias para 20 personas. Cuando alquilaron el local por primera vez, hacía 8 años, Estela pensó que era demasiado caro, demasiado ambicioso. Bernardo insistió, y al final tenía razón.
La empresa había crecido, llenaba todo el espacio y ahora incluso pensaban en ocupar otra planta. La reunión empezó a las 10 en punto. Alrededor de una larga mesa estaban reunidas las personas clave: el jefe de compras, el jefe de logística, el jefe de contabilidad. Bernardo estaba de pie junto a la pizarra con los gráficos, explicando la naturaleza del próximo contrato. Estela estaba sentada a su lado y de vez en cuando hacía aclaraciones sobre la parte financiera. Los ojos de los empleados se iluminan. La perspectiva de un gran negocio siempre es emocionante. Tendremos que ampliar el departamento de logística para este proyecto, dijo Bernardo. El volumen de mercancías se triplicará como mínimo. Necesitamos gente nueva, especialistas competentes. Después de la reunión, se quedó en la sala de conferencias con el jefe de recursos humanos. Estela volvió a su despacho y se sumergió en los informes financieros. El trabajo era tranquilizador. Los números eran claros, lógicos, predecibles. A diferencia de las personas, la contratación de nuevos empleados comenzó una semana después. Bernardo participaba personalmente en las entrevistas, lo que no era habitual. Normalmente confiaba estas cuestiones a los responsables de personal. Estela acudió varias veces a la sala de reuniones cuando hubo que acordar las condiciones de pago. Los candidatos eran variados: hombres experimentados de mediana edad, universitarios de ayer, mujeres con una sólida experiencia en grandes empresas. Dalia Ibarra se presentó el jueves, cerca de la hora de comer. Estela pasaba por la sala de reuniones cuando se abrió la puerta y salió la candidata anterior. Al seguirla, vio a una chica que esperaba su turno en el pasillo. Joven, de unos 26 o 7 años, con un estricto traje gris y el pelo oscuro recogido en un moño bajo. Guapa, eso saltaba a la vista. Rasgos faciales correctos, grandes ojos marrones, figura grácil. Estaba tranquila, incluso un poco distante, hojeando unos papeles en una carpeta. Estela pasó de largo hacia su despacho y se olvidó de aquella chica. Solo se acordó por la tarde, cuando Bernardo pasó por allí antes de irse a casa. «Hemos encontrado a la candidata perfecta para el puesto de logística», dijo tomando asiento en el borde de su mesa. Dalia Ibarra. Experiencia en 2 grandes empresas. Dominio del portugués. Fundamental para trabajar con brasileños. La quiero a ella. «¿Y el tipo que te recomendó Ernesto?», preguntó Estela, dejando el bolígrafo. «Ha trabajado en el puerto. Conoce los entresijos. La experiencia es buena, pero necesitamos ideas nuevas». Dalia daba la impresión de ser alguien dispuesto a aprender y desarrollarse. Estela miró a su marido más de cerca. Había un entusiasmo en su voz que le pareció excesivo para una discusión sobre una cita rutinaria. «Ya has tomado tu decisión. Quiero oír tu opinión». «Mi opinión es que un tipo con experiencia portuaria sería más fiable. Pero si usted piensa lo contrario, no me importa». Bernardo sonrió, se levantó y se dirigió a la puerta. «Estupendo. Lo formalizaremos a partir de la semana que viene». Dalia fue a trabajar el lunes. Estela la había visto por la mañana en el pasillo, hablando con alguien del departamento de logística, sonriendo, haciendo preguntas. A la hora de comer, toda la parte masculina de la oficina sabía que la empresa tenía una nueva empleada. Estela vio cómo los hombres encontraban motivos para pasar por delante de su lugar de trabajo, para detenerse ante la impresora que había cerca, para echar un vistazo al departamento de logística, aparentemente por negocios. Sería gracioso si no fuera molesto. Estela no se consideraba una mujer celosa, pero ver cómo hombres adultos se convertían en chicos entusiastas por una cara bonita resultaba fastidioso, sobre todo cuando uno de esos hombres era su propio marido. Bernardo encontraba motivos para pasarse por el departamento de logística 3 o 4 veces al día. Lo atribuía a la necesidad de poner al día al recién llegado, de familiarizarlo con las peculiaridades de la empresa. Estela no discutió. Técnicamente tenía razón. Un jefe debe supervisar la adaptación de los nuevos empleados. Pero algo en la forma en que se demoraba en el escritorio de Dalia, en la forma en que se inclinaba sobre su monitor, mostrándole algo en los documentos, en la forma en que se reía de sus chistes, provocaba en Estela un malestar ensordecedor. Pasó una semana. Dalia trabajaba bien, era rápida con el papeleo, no temía hacer preguntas, puntual y responsable. Estela no podía meterse con ella profesionalmente, pero el ambiente en la oficina había cambiado. Los empleados empezaron a trasnochar,
aunque la carga de trabajo no había aumentado tanto como era necesario. Se oían voces masculinas animadas en la sala de fumadores. Había más risas en los pasillos. Estela se sorprendió a sí misma pasando más a menudo por delante del departamento de logística. No era a propósito, sino que sus rutas por la oficina empezaron a pasar por ese pasillo por sí solas. Observó furtivamente a Dalia, intentando averiguar qué tenía aquella chica que atraía a todo el mundo. ¿Belleza? Sí, desde luego. Pero Estela había visto otras mujeres hermosas en su vida, y no tenían el mismo efecto. Dalia tenía un magnetismo especial. Sabía escuchar, mirar directamente a los ojos, sonreír de un modo que hacía que el interlocutor se sintiera importante e interesante. Una tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, Estela vio a Bernardo salir del departamento de logística con Dalia. Estaban hablando de algo, de pie en el pasillo. Bernardo gesticulaba, explicando algo. Dalia asentía, mirándole. Estela se quedó inmóvil en la puerta de su despacho, observándoles. No ocurría nada extraño. Era una conversación normal de trabajo, pero la distancia entre ellos era menor de la que exigía la ética profesional. Y la forma en que Bernardo miraba a Dalia era demasiado cálida, demasiado personal. Estela volvió al despacho y cerró la puerta tras de sí. Se sentó en su mesa y miró los informes financieros que tenía delante. Los números estaban borrosos. Se frotó el puente de la nariz, tratando de ahuyentar el dolor de cabeza que empezaba a sentir. ¿Hablar con Bernardo? ¿Sobre qué? ¿Sobre que no le gustaba cómo se relacionaba con su nueva empleada? Eso sonaría estúpido, celoso, mezquino. Tal vez estaba exagerando. Tal vez Bernardo solo estaba siendo amable y ella lo estaba pensando demasiado. Llevaban tantos años juntos, habían creado una empresa de éxito, habían atravesado crisis y momentos álgidos. ¿Podría todo eso peligrar por culpa de una chica? Estela recogió sus papeles en una carpeta y apagó la luz. Era hora de irse a casa. Mañana sería un nuevo día, mucho trabajo, preparación para las negociaciones con los brasileños. Tenía que concentrarse en el caso, no en tontas sospechas. Salió del despacho y se dirigió al ascensor. El pasillo estaba tranquilo y vacío. El despacho se había vaciado. Bernardo, obviamente, ya se había marchado. O seguía aquí, en otro despacho, discutiendo asuntos de trabajo. Estela pulsó el botón del ascensor y esperó mirando su reflejo en las puertas metálicas. 38 años. Cabello con un mechón gris que se pintaba diligentemente todos los meses. Finas arrugas cerca de los ojos. Un rostro cansado. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo se había convertido la vida en una serie de reuniones, informes y viajes de negocios? Llegó el ascensor. Estela entró y pulsó el botón de la planta baja. Las puertas se cerraron y su reflejo desapareció. Era un mayo lluvioso en Rosario. El cielo gris se cernía sobre la ciudad desde hacía semanas, y el sol parecía haberse olvidado de atravesar el denso velo de nubes. Estela se despertaba cada mañana con el monótono tamborileo de las gotas en los aleros y miraba por la ventana las calles mojadas y relucientes de agua. Era como si el tiempo reflejara su estado interior, ansiosa, insegura, agobiada. Hacía 3 semanas que Dalia Ibarra no se presentaba en la oficina. 3 semanas en las que la vida de Estela había empezado a cambiar de forma imperceptible pero constante. El cambio era casi imperceptible, como una ligera corriente de aire que no se siente de inmediato, pero que poco a poco va enfriando una habitación. Pequeños detalles, cada uno de los cuales por separado no significaba nada, pero que juntos formaban un cuadro que inquietaba. Bernardo empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Antes solían salir juntos, sobre las 7 de la tarde. A veces incluso paraban a cenar de camino a casa. Ahora se quedaba hasta tarde en la oficina, alegando la necesidad de preparar documentos para los brasileños, comprobar contratos, coordinar rutas logísticas. Cuando Estela se ofreció a ayudarle, ella conocía bien los contratos y los términos financieros. Él se negó, diciendo que podía hacerlo él mismo, que ella no debía sobrecargarse. Durante la primera semana no le prestó mucha atención. Había mucho trabajo por hacer. El contrato con los brasileños tenía que estar bien resuelto. Era lógico que Bernardo le dedicara mucho tiempo, pero entonces empezó a notar otras cosas. Empezó a encerrarse en su despacho con más frecuencia de lo habitual. Antes, su puerta había estado casi siempre abierta.
A Bernardo le gustaba que los empleados tuvieran libertad para pasarse a preguntar. Ahora la puerta permanecía cerrada durante horas. Una tarde, Estela pasó por delante de su despacho y oyó una risa. Una risa de mujer, ligera, tintineante. Luego, la voz de Bernardo, también riendo. Se detuvo y dudó si llamar a la puerta. Un minuto después se abrió la puerta y Dalia salió con una carpeta de documentos en las manos. Al ver a Estela, sonrió con educación y profesionalidad. Buenas tardes, señora Villarín. Bernardo me estaba ayudando a tramitar las declaraciones de aduana del envío brasileño. Buenas tardes, respondió Estela. Espero que todo esté claro. Sí, absolutamente. Su marido es un excelente profesor. Dalia pasó dejando tras de sí una ligera estela de perfume floral. Estela entró en el despacho de Bernardo. Estaba sentado en su mesa, hojeando unos papeles, con aspecto satisfecho y relajado. A menudo le explicas asuntos de trabajo, dijo Estela, sentándose en la silla de enfrente. ¿No debería hacerlo Ernesto? Es su superior inmediato. Bernardo levantó la vista de sus papeles. Ernesto está ocupado con sus propios asuntos. Además, Dalia trabajará directamente con el contrato brasileño, así que es lógico que yo la ponga al día. Es capaz, rápida. No dudo de sus habilidades. Solo me parece extraño que el director de una empresa dedique tanto tiempo a una simple empleada. ¿Está celoso? Bernardo sonrió, pero no era una sonrisa cálida, sino burlona. Solo estoy señalando los hechos. El hecho es que tenemos una negociación crucial dentro de 15 días y necesito un equipo que conozca todos los detalles del trato. Dalia forma parte de ese equipo. Estela quiso protestar, pero se contuvo. No tenía sentido discutir. Se levantó y se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. ¿Vendrás a cenar esta noche? No lo sé. Puede que llegue tarde. No me esperes levantada. Esto se estaba convirtiendo en otra nueva norma. Bernardo rara vez estaba en casa para cenar. Estela comía sola, sentada a la gran mesa del comedor, mirando por la ventana el crepúsculo lluvioso. Luego fregaba los platos, aunque tenían lavavajillas, para tener las manos ocupadas. Leyó un libro que no había podido terminar en un mes. Se fue a la cama. Bernardo llegó tarde. A las 11 o incluso más tarde, oliendo a calle y a cansancio. Apenas hablaban. Se duchaba, luego se metía en la cama y se dormía directamente. Por las mañanas estaba distraído. Miraba el móvil más de lo normal. Solían desayunar juntos, comentando los planes del día, compartiendo pensamientos. Ahora Bernardo estaba hojeando algunos mensajes, contestándolos, sonriendo a la pantalla. Cuando Estela le preguntaba qué le pasaba, él se desentendía. Correspondencia de trabajo, nada importante. Una mañana su teléfono vibró sobre la mesa mientras se duchaba. Estela miró la pantalla maquinalmente y vio el nombre. Dalia. El mensaje era corto. Solo se veía la primera línea. Buenos días. La conversación de ayer. A partir de ahí, el texto se cortó. Estela apartó la mirada. Nunca había mirado el teléfono de su marido. Lo consideraba humillante. Pero ahora su mano buscó el aparato. Se detuvo. No, no lo haría. No se rebajaría a eso. Bernardo salió del baño, cogió el teléfono y leyó el mensaje. Estela le miró a la cara. Él sonrió, la misma sonrisa que ella había visto cuando leía algo agradable. Tecleó rápidamente una respuesta y se guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Quién estaba escribiendo?, preguntó intentando que su voz sonara indiferente. Dalia, ultimando los detalles de la reunión de mañana con los proveedores. A las 7 de la mañana. Es una persona madrugadora. Se levanta temprano. Empieza a trabajar temprano. Estela no dijo nada más. Se dirigieron a la oficina en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Estuvieron uno al lado del otro en el ascensor, pero fue como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Al final de la segunda semana, Estela se dio cuenta de que ya no podía guardárselo todo para sí. Necesitaba hablar con alguien que la escuchara sin juzgarla, que le diera consejos sinceros. Llamó a Valeria y quedó en verse el sábado. Valeria Montalvo era su mejor amiga desde la universidad. Se conocieron en su primer año. Se sentaban en el mismo pupitre en las clases de economía. Estudiaban juntas para los exámenes. Compartían secretos. Valeria fue testigo en la boda de Estela, madrina de la empresa.
Fue ella quien les prestó el capital inicial cuando los bancos se negaron a prestarles. Ahora Valeria tenía una pequeña cadena de farmacias. Vivía sola tras divorciarse de su marido y probablemente era la única persona en la que Stella confiaba plenamente. Se reunieron en el café El Tortoni de la calle Santa Fe, su lugar favorito. Una pequeña y acogedora sala con mesas de madera, olor a bollería recién hecha, música tranquila. Los sábados no había mucha gente, así que podían hablar tranquilamente sin miedo a que las oyeran. Valeria ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana cuando entró Stella. La saludó con la mano sonriendo. Valeria siempre sonreía. Era algo natural en ella. Incluso después de un divorcio difícil, incluso cuando las cosas no iban bien en los negocios, se las arreglaba para encontrar razones para ser optimista. «Pareces cansada», dijo cuando Stella se sentó. «¿Insomnio?» Algo así. El camarero trajo la carta y pidieron café y croissants. Stella miró por la ventana hacia la calle, donde los escasos transeúntes se apresuraban a pasar bajo los paraguas. La lluvia no cesaba. «Dime», Valeria le puso la mano en la palma. «¿Qué ha pasado?» Stella guardó silencio unos segundos, eligiendo las palabras. ¿Cómo explicar lo que no entendía? ¿Cómo describir un sentimiento que era más intuición que hecho? «Bernardo ha cambiado», dijo al fin. «Ha cambiado». «¿En qué sentido?» «Distante, frío, siempre está en el trabajo, llega tarde a casa, mira el móvil por la mañana y sonríe. Apenas hablamos. Cuando intento hablar con él de algo personal, me aparta. Dice que está cansado, que tiene mucho que hacer». Valeria escuchó atentamente sin interrumpir. El camarero trajo café y ella tomó un sorbo antes de contestar. «¿De verdad puede ser algo relacionado con el trabajo? Quiero decir que te estás preparando para un gran negocio». Eso pensaba yo también, durante la primera semana. Pero luego empecé a fijarme en los detalles. Contrató a una nueva empleada. Joven, guapa, pasa mucho tiempo con ella. Se encierra en su oficina, le explica su trabajo, le manda mensajes por las mañanas. Valeria levantó las cejas. «¿Leíste esos mensajes?» «No, solo vi el nombre en la pantalla». «Dalia. Ese es su nombre. ¿Qué te parece?» Stella partió un trozo de croissant, pero no se lo comió. «No sé qué pensar. Por un lado, parece inofensivo. Él es un directivo. Ella una empleada. Están trabajando juntos en un proyecto. Por otro lado, siento que hay algo más. Deberías ver cómo la mira, la forma en que sonríe cuando recibe mensajes de ella. No me ha mirado así en mucho tiempo». «¿Cuántos años tiene?» «26, quizá 27». Valeria se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. «Stella, no quiero asustarte, pero lo que describes me resulta familiar, muy familiar». «¿A qué te refieres?» «Mi historia con Roberto empezó igual. Primero empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Luego empezó a mirar su teléfono y a sonreír. Luego dejó de interesarse en mi vida, en mis asuntos. 6 meses después, descubrí que tenía una aventura con su ayudante». Stella sintió un escalofrío en el pecho. Conocía la historia de Valerie. Sabía cómo había sobrevivido a la traición, cómo había luchado por su matrimonio, cómo se había marchado finalmente cuando se dio cuenta de que su marido había elegido a otra mujer. Pero su situación no podía ser la misma. No podía ser. «Bernardo no es así», dijo, pero su voz sonaba insegura. «Todos los hombres son iguales cuando se trata de una mujer joven y hermosa que los mira con adoración», dijo Valeria con rigidez, pero sin ira. «Vuelven a sentirse jóvenes, deseables, importantes, sobre todo a los 40, cuando empiezan a darse cuenta de que la vida pasa. No me lo puedo creer. Llevamos juntos 14 años, construimos un negocio juntos. Por eso hay que tener cuidado. Si tengo razón y realmente tiene una aventura con esta Dalia, tarde o temprano, el divorcio va a surgir. Y el divorcio no es solo el final de un matrimonio. Es la división de la propiedad, la división de los negocios». Stella no había pensado en eso. O más bien sí, pero descartó la idea por considerarla demasiado aterradora. El divorcio, la división de la empresa. Todo por lo que habían trabajado todos estos años, partido por la mitad. O no, si uno de los cónyuges es más listo que el otro. «¿Qué hago?» «Nada todavía»,
observar, prestar atención. Tal vez estoy equivocado y es solo una relación de trabajo, pero si tengo razón, entonces tendrás que actuar con rapidez y decisión. Estuvieron sentados en el café durante otra hora, hablando de otras cosas, pero los pensamientos de Estela volvían una y otra vez a una sola cosa. ¿Era Bernardo realmente capaz de una traición? Su matrimonio, su vida en común, sus negocios, podían arruinarse por culpa de una joven de cara bonita. El lunes comenzaban las negociaciones con los brasileños. Estela las preparó a conciencia. Comprobó cada cifra del contrato, cada condición, cada cláusula. El trabajo la distraía de pensamientos ansiosos, le daba la ilusión de control. Podía controlar las cifras, los documentos, las condiciones del trato. Lo único que no podía controlar era a su marido. Los representantes de la empresa brasileña llegaron el domingo por la tarde. Eran tres: el jefe de compras, el señor Costa, un hombre de mediana edad con bigotes grises y mirada dura; su ayudante, un chico joven llamado Fernando; y una abogada, Isabela, que inmediatamente dio la impresión de ser una persona que no toleraba tonterías. La reunión estaba prevista para las 10 de la mañana en la sala de conferencias. Estela llegó al despacho antes de lo habitual, a las 9:30. Quería repasar los documentos una vez más para asegurarse de que todo estaba listo. Pero cuando entró en la sala de reuniones, ya había gente. Bernardo estaba de pie ante la pizarra, explicando algo. A su lado, muy cerca de él, estaba Dalia. Miraba la pizarra, asentía, hacía preguntas. Bernardo respondía, gesticulando, a veces tocándole el hombro, señalando algo. Estela se quedó paralizada en la puerta. Ellos no repararon en ella de inmediato. Continuaron hablando. Entonces Bernardo se volvió y vio a su mujer. «Ah, Estela. Buenos días. Dalia y yo estamos ultimando los detalles de la presentación». «Buenos días», respondió Estela. «¿Dalia asistirá a las charlas?» «Por supuesto. Ella se encarga de la parte logística del proyecto. Creía que era responsabilidad de Ernesto. Ernesto estará ocupado con otros contratos. Dalia le sustituirá». Estela quiso protestar. Dalia solo llevaba 3 semanas en la empresa. No podía conocer todos los entresijos, todos los detalles, todos los pormenores. Pero la objeción se le atascó en la garganta. Bernardo la miró desafiante, esperando que dijera algo. Dalia permanecía con los ojos bajos, sintiendo claramente la tensión. «Lo que tú digas». Estela se dirigió a su lugar en el escritorio y comenzó a desplegar los papeles. Los brasileños llegaron exactamente a las 10. Apretones de manos, presentaciones, intercambio de tarjetas de visita. El señor Costa miró a los presentes, deteniéndose en Dalia un poco más que en los demás. Isabela fue directa al grano. Abrió su portátil y empezó a hacer preguntas sobre el contrato. Las negociaciones duraron 3 horas. Discutieron las condiciones de entrega, los plazos, las rutas logísticas, las garantías financieras. Estela respondió a las preguntas sobre la parte financiera, Bernardo sobre la estrategia general, y Dalia. Dalia habló de logística. Conocía muy bien la materia, respondía con claridad, seguridad, sin titubeos. Estela la observó y sintió que en su interior crecía una sorda irritación. No porque Dalia estuviera haciendo algo mal. Al contrario, era buena, demasiado buena. El señor Costa estaba claramente impresionado. Sonrió cuando Dalia le explicó los detalles de las rutas. Asintió, hizo más preguntas. Fernando la miraba con indisimulada admiración. Incluso Isabela, severa y concentrada, asintió con aprobación un par de veces a sus palabras. Bernardo se sentó junto a Dalia, y Estela pudo ver cómo se inclinaba hacia ella de vez en cuando, susurrando algo, corrigiendo algún detalle. Parecían un equipo, como una pareja, y ella, Estela, se sentaba enfrente, en la mesa, y se sentía como una extraña, en su propia compañía, en sus propias negociaciones. Tras la reunión, los brasileños se marcharon al hotel, acordando continuar al día siguiente. Bernardo estaba muy animado. «Ha ido muy bien», dijo dándole una palmada en el hombro a Dalia. «Lo has hecho muy bien. Costa quedó encantado con tu presentación del plan logístico». «Gracias». «Lo han intentado», sonrió Dalia, con las mejillas ligeramente sonrosadas por el placer. Estela reunió los documentos en una carpeta sin mirarlos. Sus manos se movían mecánicamente.
Todo bullía en su interior, una mezcla de ira, resentimiento y miedo. «Estela, ¿no crees que Dalia ha hecho un buen trabajo?», preguntó Bernardo. «Sí, excelente. No pareces muy convincente». «Estoy cansada. 3 horas de negociación son agotadoras». Estela cogió la carpeta y salió de la sala de conferencias. Caminó por el pasillo hasta su despacho, cerró la puerta y se sentó en su escritorio. Puso las manos sobre el tablero y respiró hondo. Valeria tenía razón. Algo estaba pasando. Algo más que una relación de trabajo. Dalia era competente. Eso era innegable. Estela no podía decir que era una mala especialista, que su nombramiento estaba injustificado. Profesionalmente no había nada que reprocharle. Pero eso no cambiaba la cuestión. Bernardo tenía claramente algo más que un interés profesional en ella. La veía como algo más que una simple empleada. ¿Y Dalia? ¿Cómo se sentía? Estela recordó cómo había mirado a Bernardo durante las negociaciones. Atenta, concentrada, como si fuera el centro del universo. Quizás solo fuera ética profesional, o quizá no. Estela abrió el cajón de su escritorio y sacó el teléfono. Marcó el número de Valeria. Ella contestó al segundo timbrazo. «Tenías razón», dijo Estela sin preámbulos. «Está pasando algo. Cuéntamelo». Estela le habló de las negociaciones, de cómo Bernardo y Dalia trabajaban juntos, de cómo se miraban, de cómo reaccionaban los brasileños ante ella. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Valeria. «No lo sé. Observar, como me aconsejaste. Quizá esté exagerando. Tal vez en una semana todo vuelva a la normalidad, se firme el contrato, Dalia pase a la sombra y la vida mejore. Y si no, entonces lo pensaré. Pero por ahora, no puedo actuar solo por sospechas e intuiciones. Necesito hechos». Colgó el teléfono y miró por la ventana. Había dejado de llover. Un pálido sol brillaba entre las nubes, iluminando los tejados mojados de las casas. Tal vez fuera una señal. Tal vez lo peor ya había pasado y ahora solo podía mejorar. Pero en el fondo, Estela sabía que se estaba engañando a sí misma. Lo peor estaba por llegar. Lo sentía con todo su ser, como un animal siente la llegada de una tormenta. Junio llegó de repente, como siempre en Rosario. Las lluvias cesaron durante la noche, y por la mañana la ciudad se despertó con el cielo despejado y un sol radiante. La temperatura subió y el aire se volvió seco y caliente. La gente sustituyó los paraguas por gafas de sol, los impermeables por vestidos y camisas ligeros. La propia naturaleza parecía haber decidido que era hora de pasar al siguiente capítulo. Había pasado un mes desde el inicio de las negociaciones con los brasileños, un mes durante el cual la vida de Estela se había convertido en una extraña parodia de lo que había sido antes. Ella seguía yendo a trabajar, a reunirse con clientes, a comprobar estados financieros. Bernardo seguía llegando tarde a casa, con la mirada fija en el teléfono, contestando a sus preguntas con respuestas de una sola palabra. Existían uno al lado del otro, pero no juntos, como dos trenes que corren por vías paralelas y nunca se cruzan. Las negociaciones con los brasileños avanzaban lentamente. El señor Costa resultó ser un socio meticuloso, que exigía aclaraciones sobre cada cláusula del contrato, insistía en garantías adicionales, comprobaba cada cifra. Las reuniones se celebraban 2 veces por semana, a veces más a menudo. Dalia asistía a todas sin excepción. Se convirtió en una parte indispensable del proceso de negociación. Respondía a preguntas técnicas, coordinaba los detalles logísticos, se comunicaba con los brasileños en su propio idioma. Estela no podía negar que la chica era útil, pero el precio de esa utilidad le parecía demasiado alto. Bernardo y Dalia pasaban cada vez más tiempo juntos. Se encerraban en el estudio durante horas, aduciendo la necesidad de ponerse de acuerdo en los detalles. Almorzaban juntos. Estela les había visto salir del despacho a mediodía y regresar 1 hora y media después, hablando animadamente. Un día se encontró con ellos en la entrada del edificio. Estaban muy juntos. Bernardo decía algo, inclinado hacia Dalia. Esta se reía. Cuando vieron a Estela, la conversación se interrumpió. Bernardo se enderezó, Dalia retrocedió un paso. Se saludaron tensamente y cada uno siguió su camino. Estela siguió viendo a Valeria. Se veían 1 vez a la semana, normalmente los sábados, en el mismo café.
Valeria escuchaba sus historias sobre nuevos detalles, sobre cómo Bernardo estaba cada vez más distanciado, cómo Dalia estaba cada vez más integrada en la estructura de la empresa. No daba consejos, solo escuchaba y a veces hacía preguntas. Estela se lo agradecía. No necesitaba consejos. Necesitaba a alguien que estuviera a su lado. Una noche, a mediados de junio, Estela se dio cuenta de que se había olvidado una carpeta en la oficina. Ya estaba en casa, se había puesto la ropa de casa y se disponía a preparar la cena. Bernardo, como de costumbre, llegaba tarde al trabajo. Estela miró el reloj. Las 8:30. Los papeles los necesitaba mañana para una reunión matutina con el banco. Podía llegar temprano y recogerlos antes de la reunión, pero eso significaría despertarse una hora antes, y últimamente no había dormido lo bastante bien. Estela suspiró, volvió a ponerse la ropa y condujo hasta la oficina. El trayecto duró 20 minutos. El tráfico de la tarde ya se había despejado. Aparcó en el aparcamiento casi vacío del edificio y subió a la cuarta planta. El ascensor zumbaba en silencio. Los pasillos estaban vacíos y solo iluminados por las luces de servicio. La mayoría de las empresas del edificio trabajaban hasta las 6. Después de esa hora solo se quedaban aquí las más trabajadoras o las más ocupadas. Estela caminó por el pasillo hasta su despacho. Sus pasos resonaban en el silencio. Casi había llegado a la puerta cuando oyó voces. Se detuvo. Las voces procedían del despacho de Bernardo. La puerta estaba entreabierta y la luz entraba por la rendija. Estela se quedó helada. Lo primero que pensó fue en entrar, saludar, preguntarle por qué seguía aquí. Pero algo la detuvo. Algo en el tono de las voces. Demasiado bajo, demasiado íntimo. Se acercó un paso, pegada a la pared, y lo vio. El escritorio de Bernardo se veía a través de la puerta entreabierta. Estaba sentado en el borde del escritorio. Frente a él estaba Dalia, muy cerca. Se estaban besando. Estela sintió que todo su interior se apretaba en un nudo frío. No podía respirar. No podía moverse. Se quedó mirando la imagen. Su marido besando a otra mujer en la oficina que compartían, en la empresa que habían construido juntos durante 14 años. El beso duró una eternidad, o un segundo. Estela no lo sabía. El tiempo se distorsionó, se estiró, perdió su sentido, luego se separaron. Bernardo se pasó la mano por el pelo de Dalia, sonriendo. Dalia rió suavemente. ¿Seguro que no hay nadie?, preguntó. Todo el mundo se había dispersado, incluso el guardia había ido a fumar. ¿Y Estela? Estela se estremeció al oír su nombre. Su corazón latía tan fuerte que pensó que deberían oírlo. En casa, preparando la cena, supongo, o viendo sus telenovelas. Da igual. Dalia se alejó un paso de él, se apoyó en el armario. ¿Cuándo se lo vas a decir? ¿Decirle qué? Lo del divorcio. Dijiste que sería pronto. Estela cerró los ojos. Así que ya está. Las palabras que temía oír en voz alta. Divorcio. Te lo diré. Después de cerrar el trato con los brasileños. No quiero añadir estrés a las negociaciones finales. ¿Tienes miedo de su reacción? No tengo miedo. Es solo que no quiero drama. A Estela le gusta ser dramática. ¿Cómo vas a dividir la empresa? Bernardo sonrió. Era una sonrisa cínica y fría. Técnicamente, las acciones nos pertenecen a partes iguales, pero ya he consultado a un abogado. Hay formas de, digamos, reasignar los activos. Podemos demostrar que su contribución a la empresa fue mínima, que yo tomaba las decisiones importantes, que la base de clientes y los contratos fueron resultado de mi trabajo. Pero eso no es verdad. La verdad es un término relativo en los tribunales. Lo que importa es lo que puedes probar. ¿Así que quieres dejarla sin nada? Estela no oyó en la voz de Dalia juicio, sino curiosidad, como si hiciera la pregunta por puro interés, sin emitir ningún juicio moral. No sin nada. Ella conseguiría algo, pero yo me quedo con la mayor parte de la compañía. Nosotros, recalcó la última palabra. Te quedarás conmigo, ¿verdad? La llevaremos juntos. Claro que lo haré. Te quiero. Volvieron a besarse. Estela se dio la vuelta. No podía seguir mirándolo. Las náuseas le subieron a la garganta. Dio un paso atrás, luego otro. Tenía que marcharse. Ahora mismo. Antes de que salieran y la vieran. Pero las piernas no le hacían caso. Se quedó apoyada en la pared. Las voces seguían llegando del despacho. ¿No te da pena?, preguntó Dalia. Estela contuvo la respiración. ¿Quién?
¿Estela? Bernardo se rió. No. ¿Por qué debería sentir lástima por ella? Ha sido una carga durante mucho tiempo. Siempre dudando, dando rodeos, temerosa de arriesgarse. Piensa que es demasiado pequeña para los negocios modernos. ¿Recuerdas cómo se resistió al contrato brasileño? Si la hubiera escuchado, habríamos perdido el trato del año. Pero ustedes han estado juntos durante tantos años. Sí, juntos, por costumbre, porque es conveniente. Pero me di cuenta hace mucho tiempo que ya no la amo. Tal vez nunca la amé realmente. Solo éramos el uno para el otro en cierto momento de nuestras vidas. Estudiantes, sueños empresariales, objetivos comunes. Y luego la vida cambia, la gente cambia. Yo cambié. Ella siguió igual, cautelosa, aburrida, predecible. ¿Y yo? Tú eres diferente. Eres valiente, ambiciosa, dispuesta a correr riesgos. Me haces sentir viva. Estela ya había oído suficiente, más que suficiente. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo en dirección al ascensor. Caminó deprisa, intentando no hacer ruido. Su mente era un caos, retazos de pensamientos, emociones que no podía desentrañar, ira, dolor, humillación, miedo, todo mezclado en una maraña. Llegó el ascensor, entró y pulsó el botón de la planta baja. Las puertas se cerraron. Estela se apoyó en la pared y se tapó la cara con las manos. Solo ahora se dio cuenta de que estaba temblando. Todo su cuerpo temblaba, como si tuviera fiebre. Los papeles. Había olvidado los papeles por los que había venido. Pero era imposible volver atrás. No podía volver a subir, pasar por delante del despacho, verlos. Ahora no. No en este estado. Estela salió del edificio y se dirigió a su coche. Se sentó al volante y apoyó las manos en él. Se quedó sentada mirando al vacío. El aparcamiento estaba casi vacío. Solo unos pocos coches parados en la esquina más alejada. Las farolas proyectaban círculos amarillos de luz sobre el asfalto. A lo lejos, un perro ladraba. No supo cuánto tiempo permaneció sentada así. Tal vez 5 minutos. Tal vez media hora. El tiempo volvió a perder sentido. Las palabras de Bernardo se repitieron en su mente. Hace tiempo que se ha convertido en una carga. Piensa demasiado pequeño. Cautelosa, aburrida, predecible. Cada palabra era como un golpe. ¿Había pensado así de ella todos estos años? ¿O había empezado hace poco, cuando llegó Dalia? Estela arrancó por fin el motor. Pero en lugar de conducir hasta su casa, sacó el teléfono y marcó el número de Valeria. Lo cogió al cuarto timbrazo. «¿Estela? ¿Qué te pasa?» La voz de Valeria era de preocupación. «¿Puedo ir a verte? Enseguida voy». «Por supuesto. ¿Ha pasado algo?» «Te lo diré cuando llegue». Valeria vivía en la zona de Fisherton, en una casita con jardín. Estela condujo 15 minutos, saltándose todos los límites de velocidad. Valerie estaba esperando en el porche. Cuando vio la cara de Estela, lo supo todo al instante. «¡Pasa!». Pasó el brazo por los hombros de su amiga y la condujo al interior de la casa. Se sentaron en la cocina. Valeria puso el agua a hervir, sacó una botella de coñac y sirvió 2 tragos. Le dio uno a Estela. «Tómate una copa. Luego me cuentas». Estela bebió de un trago. El líquido le quemó la garganta. El calor le recorrió el pecho. Dejó el vaso sobre la mesa y empezó a hablar. Lo contó todo. Cómo volvió al despacho a por los documentos. Cómo les vio besarse. Cómo oyó la conversación. Las palabras salían solas. No podía parar. Valeria escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Quiere dejarme sin nada». Estela sintió que se le quebraba la voz. «La empresa que construimos juntos. Quiere quitármela. Demostrar que no he contribuido. Que todo es culpa suya». «¡Cabrón!», dijo Valeria en voz baja. «Siempre he sabido que Bernardo era egoísta, pero para hacerlo... ¿Qué debo hacer?». Estela miró a su amiga con gesto suplicante. «No puedo llegar a casa y fingir que no sé nada. No puedo sentarme a la misma mesa con él, dormir en la misma cama con él. No tengo que fingir, pero tampoco tengo que montar una escena. Todavía no». «¿Entonces qué?». Valeria sirvió más coñac, pero esta vez no bebió, solo sostuvo el vaso de chupito entre las manos. «Escúchame bien, si vienes ahora y montas un escándalo, él estará preparado. Empezará a defenderse, a buscar formas de protegerse. Puede que incluso intente ganarte en el divorcio.
No tienes ventaja. No tengo nada. Sí que tienes. Tienes información. Sabes lo que está planeando y él no sabe que tú lo sabes. Eso te da tiempo. ¿Tiempo para qué? Preparación. Estela, tienes que darte cuenta. El divorcio en este negocio es la guerra. Y la guerra la gana el que está mejor preparado. Bernardo ya consultó a un abogado. Está planeando. Tú deberías hacer lo mismo. Estela permaneció en silencio. Valeria tenía razón, pero pensar en la guerra, en abogados, en tribunales, solo la cansaba. Nunca le habían gustado los conflictos. Siempre había intentado resolver las cosas pacíficamente, llegar a un acuerdo. Pero estaba claro que Bernardo no iba a transigir. Iba a quedarse con todo. Conozco a alguien, dijo Valeria. Un abogado, Osvaldo Rojas. Se especializa en divorcios corporativos, divisiones de negocios. Muy duro, muy cínico y muy caro, pero es el mejor en el negocio. ¿Ha trabajado con él? No, no he trabajado con él. Pero una amiga mía lo hizo cuando se divorció de su marido empresario. Rojas la ayudó a conseguir la mitad de su empresa y el dinero, aunque su marido juró que no recibiría ni un peso. Dame sus contactos. Valeria tomó su teléfono y dictó un número. Estela lo anotó. Llámalo mañana, explícale la situación. Él te dirá lo que puedes hacer. ¿Y si no se puede hacer nada? ¿Y si Bernardo tiene razón y puede demostrar que la empresa es suya? Entonces al menos sabrás para qué prepararte. Pero no te rindas de antemano, Estela. No eres una simple ama de casa. Has estado en esta empresa desde el primer día. Te has encargado de las finanzas, del papeleo, de los contratos. Sin ti, Bernardo no habría construido ni la mitad de lo que ha construido. Estela se quedó con Valeria hasta medianoche. Tomaron té, hablaron de pequeñas cosas, intentando no volver al tema principal. Valeria le habló de sus farmacias, de los problemas con los proveedores, del nuevo interiorismo de uno de los puntos de venta. Estela escuchaba con desgana, pero agradecía esta apariencia de normalidad. Cuando por fin llegó a casa, las luces estaban encendidas. Bernardo estaba en casa. Estela entró sin hacer ruido y se quitó los zapatos en el pasillo. Del salón llegaba el sonido de la televisión. ¿Dónde te habías metido?, gritó Bernardo. Estela se quedó paralizada. Durante un segundo meditó su respuesta. En casa de Valeria. Me pidió que la ayudara con unos papeles. ¿A estas horas? Era urgente. Pasó por delante del salón sin mirar. Subió al dormitorio. Cerró la puerta. Se sentó en la cama y sacó su teléfono. Miró el número del abogado anotado. Mañana. Mañana llamaría. Hoy no podía hacer nada más. Estela se tumbó sin desvestirse. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. La escena del estudio se repitió en su mente. El beso. Su conversación. Las palabras de Bernardo sobre ella. Se quedó tumbada y sintió que algo cambiaba en su interior. El dolor y la humillación se transformaron lentamente en otra cosa. Frío. Dureza. Determinación. Bernardo pensaba que era una carga. Pensó que era débil, que era fácil engañarla y descartarla. Se equivocaba. Estela no era débil. Solo era paciente, cautelosa. Pero ahora se había acabado el tiempo de la cautela. Por la mañana llamó a Osvaldo Rojas. La recepcionista le contestó que el abogado podría verla pasado mañana, jueves, a las 3 de la tarde. Estela anotó la dirección y colgó. 2 días. 2 días fingiendo que todo iba bien, que no sabía nada. 2 días representando un papel. Lo había conseguido. Condujo hasta el trabajo, saludó a Bernardo, intercambió breves frases con él sobre negocios. Vio a Dalia en los pasillos, la saludó con la cabeza. Como siempre, nadie sospechaba nada. A las 2 de la tarde del jueves, Estela comunicó a su secretaria que se marchaba a una reunión con un cliente y que no regresaría hasta mañana. El despacho de Osvaldo Rojas estaba en el centro de la ciudad, en un viejo edificio de la calle Córdoba. Estela subió al tercer piso y entró en la recepción. La recepcionista, una mujer de mediana edad vestida con un estricto traje, le pidió que esperara. 5 minutos después se abrió la puerta del despacho y salió un hombre de unos 50 años. Era alto, delgado, con el pelo canoso y unos penetrantes ojos grises. Llevaba un caro traje oscuro, una camisa blanca sin corbata. Me tendió la mano. Osvaldo Rojas. Pase, señora Vilarín. El despacho era amplio y austero. Estanterías hasta el techo,
un enorme escritorio, sillones de cuero. La ventana daba a la Plaza San Martín. Rojas le indicó que se sentara y se acomodó frente a ella. «Te estoy escuchando». Estela lo contó todo. Habló claro, sin emoción, exponiendo los hechos. Sobre la empresa, sobre el matrimonio, sobre Dalia, sobre lo que había oído en el despacho de su marido. Rojas escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Cuando terminó, se reclinó en la silla y guardó silencio unos segundos. «Se lo diré sin rodeos», comenzó. «Su situación es a la vez típica y compleja. Típica, porque veo casos así continuamente. El marido engaña, quiere irse y quedarse con el negocio. La mujer se queda sin nada. Complicada porque, técnicamente, el marido tiene razón. Las acciones se dividen a partes iguales, pero hay muchos factores que pueden manipularse en los tribunales. ¿Quién tomó las decisiones clave, cuya contribución fue más significativa? ¿Quién atrajo a los clientes? Todo puede interpretarse de muchas maneras diferentes. ¿Entonces voy a perder? No necesariamente, pero un divorcio estándar y la división de la propiedad será largo y desordenado. Años de tribunales, pruebas forenses, recriminaciones mutuas, y el resultado es impredecible. ¿Y la opción no estándar? Rojas sonrió. La sonrisa era fría, profesional. Quiere adelantarse a su marido. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Transferirte todas las acciones antes de que él actúe? Estela asintió. Es posible, dijo Rojas lentamente, pero está al borde de la ley, al límite para ser exactos. Habría que aprovechar las lagunas del derecho de sociedades, falsificar ciertos documentos, presionar a las personas adecuadas en las autoridades de registro. Es un riesgo. Si se descubre, podría tener consecuencias penales. ¿Cuál es la probabilidad de que se descubra? Si lo haces bien, es baja, pero no nula. ¿Cuánto tiempo llevará? Un mes, tal vez un poco más. ¿Y cuánto cuesta? Rojas dio una cifra. Estela no se inmutó, aunque la cifra era astronómica. Tenía ahorros personales, acumulados durante años de trabajo. Estoy de acuerdo, dijo. ¿Comprende los riesgos? Los comprendo. Sigo dentro. Rojas se levantó y se acercó a la ventana. Se quedó mirando la plaza con las manos a la espalda. «Sabe, señora Vilarín, llevo 25 años trabajando en este campo. He visto cientos de divorcios, cientos de historias de traición, y cada vez me asombra cómo la gente subestima a quienes la rodean. Tu marido piensa que eres débil. Cree que puede hacerte girar alrededor de su dedo. Ese es su error. ¿Puedes ayudarme a demostrar que se equivoca?» Rojas se volvió y la miró. «Te ayudaré, pero tienes que entender que, después de esto, no hay vuelta atrás. Esto no es solo un divorcio. Es una guerra en la que el ganador se lo lleva todo. Estoy preparada». Estela se levantó y le tendió la mano. «¿Cuándo empezamos?» «Mañana mismo. Necesito todos los documentos de la empresa. Escritura de constitución, registro de accionistas, estados financieros de los últimos 5 años, todo lo que tengo. ¿Puedes conseguirlo?» «Sí». Se dieron la mano. Rojas la acompañó hasta la puerta. «Un consejo más, señora Vilarín. No cambie su comportamiento. Su marido no debe sospechar nada. Haga como si todo fuera normal. Es crítico». «Comprendo». Estela salió del despacho y bajó las escaleras hasta la calle. El sol estaba alto y el calor era sofocante. Sacó sus gafas de sol y se las puso. Caminó despacio hacia su coche, pensando en la conversación. Había cruzado una línea. Había tomado una decisión de la que sería imposible retractarse. Rojas tenía razón. Esto era una guerra, y ella iba a ganarla. A cualquier precio. Al día siguiente de su reunión con Rojas, Estela llegó a la oficina a primera hora de la mañana, cuando la mayoría del personal aún no había llegado. Subió a la 4ª planta, caminó por los pasillos vacíos hasta su despacho y se encerró en él. Sacó todos los documentos necesarios de la caja fuerte. Los documentos fundacionales de la empresa, el registro de accionistas, los estados financieros de los últimos 5 años, los contratos con los clientes más importantes. Lo metió todo en una gran carpeta. Trabajó deprisa, metódicamente, sin dejarse tiempo para dudas. A las 10:30 salió del despacho con la carpeta bajo el brazo. Ya había gente en el pasillo. Los empleados se sentaban, encendían los ordenadores, servían café. Nadie prestó atención a Estela con su carpeta.
Era la copropietaria de la empresa. Tenía todo el derecho a llevarse cualquier documento. Estela llevó los papeles a Rojas y volvió a la oficina una hora después. Bernardo ya estaba allí, sentado en la sala de conferencias con Dalia y algunos de los directivos, discutiendo los próximos detalles del contrato brasileño. Estela pasó de largo sin detenerse. Tenía que actuar con naturalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Había tomado una decisión. Había iniciado un proceso que nunca podría detenerse. Ahora solo le quedaba esperar y hacer su papel. El papel de la esposa que no sospecha nada, que está inmersa en la rutina y no se da cuenta de cómo su vida se desmorona. Pasó una semana. Rojas llamó para decir que había empezado a trabajar. Había encontrado algunas discrepancias técnicas en la presentación original de las acciones. Irregularidades menores que nadie suele comprobar, pero que podrían servir de base para una reconsideración. Habló con cautela, insinuando, temiendo claramente una escucha. Estela escuchó y asintió, aunque él no podía verla. Acordaron reunirse dentro de 3 días. Durante esos 3 días, Estela vivió en un extraño estado de bifurcación. Por fuera todo seguía igual. Trabajo, reuniones, negociaciones. Discutió asuntos financieros con Bernardo. Acordó las condiciones de los nuevos contratos. Revisó los informes contables. No notó nada raro, o fingió no hacerlo. Pero por dentro Estela sentía una tensión constante, como una cuerda tensada. Cada vez que Bernardo entraba en su despacho, esperaba que le dijera, «Tenemos que hablar». Cada vez que sonaba su teléfono, temía que fuera Rojas con malas noticias. Pero pasaban los días y no ocurría nada. Al cuarto día, Estela se dio cuenta de que no podía aplazar más la conversación. Tenía que actuar primero, tomar la iniciativa. Rojas le había aconsejado esperar, pero ella sentía que si seguía alargando la conversación, se derrumbaría. El fingimiento se hacía insoportable. Eligió un momento en que Bernardo estaba solo en el estudio. Era tarde, hacia las 7. La mayor parte del personal ya se había marchado. Estela llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Bernardo levantó la vista del monitor. Parecía cansado. «Las negociaciones con los brasileños se están alargando», dijo. «Costa se mete con cualquier cosa, pero estamos cerca de la final. Necesito hablar contigo». Estela se sentó en la silla frente a su mesa. Algo en su tono hizo recelar a Bernardo. Se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. «Te escucho. Sé lo tuyo con Dalia». Durante un segundo guardó silencio. Estela observó cómo en su rostro se alternaban varias emociones. Sorpresa, alarma y luego algo parecido al alivio. Él no lo negó. No se hizo el sorprendido ni el ofendido. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con sencillez. «El suficiente». «¿Y ahora qué? ¿Vas a montar una escena? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Romper platos?» «No, no voy a montar una escena». Bernardo se relajó. Incluso sonrió un poco, aliviado. «Entonces, ¿de qué estamos hablando?» «Del divorcio, de lo que va a pasar con la empresa». «Lo he pensado», dijo con calma, casi con indiferencia. «Hace tiempo que nuestro matrimonio se ha convertido en una formalidad. Vivimos juntos por costumbre, por inercia, pero los sentimientos hace tiempo que desaparecieron. Tienes que admitir que eso es cierto». Estela guardó silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía qué decir. ¿Era verdad? Tal vez. Ella misma podía sentir cómo su matrimonio se había convertido en una sociedad de negocios. Pero una cosa era darse cuenta y otra oírlo en voz alta. «Tengo derecho a mi vida privada», continuó Bernardo. «Y tú también. Somos adultos. Podemos separarnos civilizadamente, sin dramas ni escándalos». «De acuerdo», dijo Estela lentamente. «Hagámoslo más civilizado. Divorciémonos. Dividiremos la empresa equitativamente, al 50%, como era originalmente. Seguiremos dirigiéndola juntos, como socios, sin relaciones personales, solo negocios». Bernardo la miró sorprendido. Estaba claro que no se esperaba una oferta así. «¿Lo dices en serio?» «Por supuesto. Tenemos una buena empresa. ¿Por qué destruir lo que hemos construido durante años? No quiero una guerra. No quiero pleitos ni escándalos. Aceptemos que como pareja hemos terminado, pero como socios podemos continuar. ¿Qué pasa con Dalia? Dalia puede seguir trabajando. Es asunto tuyo con quien salgas. Yo no me entrometo».
Bernardo se quedó mirándola largo rato, intentando ver si aquello era una trampa. Estela le sostuvo la mirada sin pestañear. Estaba representando un papel, el de una mujer razonable, tranquila, dispuesta a transigir. De acuerdo, dijo por fin. Estoy de acuerdo. Lo repartiremos equitativamente, seguiremos trabajando juntos. Es una solución razonable. Se levantó y le tendió la mano. Estela se levantó también y le estrechó la mano. El apretón de manos fue formal, frío. Se quedaron mirándose, y en esa mirada estaba todo. El final de 14 años de matrimonio, el final de las ilusiones, el final de una vida juntos. Me iré de casa esta semana, dijo Bernardo. Buscaré un piso, recogeré mis cosas. Bien. Estela se dio la vuelta y salió del estudio. Caminó por el pasillo, bajó en el ascensor y salió del edificio. Subió al coche y se quedó sentada unos minutos con las manos en el volante. Solo ahora se permitió exhalar. Estaba mintiendo. Podía verlo en sus ojos, en el rápido acuerdo, en la facilidad con la que había aceptado su oferta. Bernardo no iba a compartir la empresa honestamente. Aceptó porque pensaba que tenía ventaja. La había subestimado, y ese era su error. Estela arrancó el motor y condujo hasta su casa. De camino telefoneó a Rojas, describiéndole brevemente su conversación con Bernardo. «Has hecho lo correcto», dijo el abogado. «Se relajará, creerá que tiene el control. Nos dará tiempo a terminar el procedimiento. Estoy acelerando el proceso. 3 semanas más, un mes máximo». Esas semanas fueron extrañas. Bernardo se mudó de casa, alquiló un piso en el centro. Venía a recoger sus cosas cuando Estela no estaba. Dejaba las llaves en la mesa de la cocina. Solo se comunicaban por trabajo. Reuniones breves, para hablar de temas de actualidad. Acordar soluciones. Era educado, incluso amable. Actuaba como si no hubiera ninguna guerra entre ellos. Ninguna traición. Las negociaciones con los brasileños continuaron. Costa exigía cada vez más aclaraciones, más garantías. Las reuniones se celebraban una vez a la semana, a veces con más frecuencia. Dalia estaba presente en todas ellas. Bernardo la presentó como especialista clave. Estela fingía no darse cuenta de cómo se miraban, de cómo encontraban motivos para estar a solas después de las reuniones. Dalia empezó a aparecer con más confianza en el despacho. Ya no se escondía. Ya no fingía que Bernardo y ella solo tenían una relación laboral. Comían juntos, salían juntos del trabajo. Los empleados cuchicheaban, pero nadie se atrevía a hablar de ello abiertamente. Estela fingió no darse cuenta. Sonreía cuando se los encontraba en el pasillo. Asentía, saludaba. Valeria llamaba todas las tardes preguntando cómo estaban. Estela hablaba de los progresos. Rojas estaba trabajando, encontrando a las personas adecuadas, utilizando contactos, consiguiendo los documentos a través de las autoridades de registro. El proceso era lento porque requería cautela. Un error, una pista, y todo se venía abajo. «¿Cómo lo llevas?», preguntó Valeria. «Lo llevo bien. Estoy cansada de fingir. Ten paciencia. Pronto se acabará». Estela lo aguantó. Iba a trabajar, tenía reuniones, revisaba informes. Por las tardes volvía a la casa vacía, donde Bernardo ya no estaba. Era extraño acostumbrarse a estar sola después de 14 años juntos. El silencio parecía ensordecedor. Encendía la televisión solo de fondo para no oír aquel silencio. Bernardo se comportaba cada vez más abiertamente. Varias veces Estela lo vio besando a Dalia en el pasillo de la oficina. Ni siquiera se escondían especialmente. Se sentía como un triunfador que ya había conseguido todo lo que quería. Libertad, una amante joven, una empresa que pronto sería solo suya. Pasaron 3 semanas, luego otra semana. Rojas llamaba cada pocos días, poniéndole al día de los progresos. El papeleo se estaba tramitando, las personas adecuadas estaban firmando, el registro avanzaba. Todo iba según lo previsto. Por fin, a finales de julio, Rojas llamó y le pidió que fuera a la oficina. Estela llegó ese mismo día, después del trabajo. Subió al despacho del abogado. Él estaba sentado en su mesa con una carpeta de documentos delante. «Hecho», dijo cuando ella se sentó. «La reinscripción se ha completado. Ahora el 100% de las acciones de la empresa te pertenecen. Los documentos se han inscrito en el registro. Será muy difícil impugnarlos. Llevará meses de litigios,
de peritaje, y aún así las posibilidades son mínimas. Estela cogió la carpeta, la abrió. Pasó los ojos por los documentos. Su nombre, el 100% de las acciones, sellos, firmas, fecha de constitución. Todo oficial, es legal, o casi legal. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó ella. Es mejor no conocer los detalles, sonrió fríamente Rojas. Solo diré que aprovechamos algunas irregularidades técnicas del diseño original. Encontramos razones formales para revisar el reparto de acciones. Ayudamos a las personas adecuadas a tomar las decisiones correctas. Llevó tiempo y dinero, pero el resultado está delante de ti. ¿Se enterará Bernardo? No de inmediato. El registro se actualizará dentro de una semana. Si no lo comprueba con regularidad, y dudo que lo haga, ya que está relajado, solo lo sabrá cuando tú se lo digas. Estela cerró la carpeta. La sostuvo entre las manos y miró la portada. Esto era lo que había estado buscando durante un mes, algo con lo que había soñado desde la noche en que oyó hablar a Bernardo y Dalia. La empresa era suya, toda. Ya no era copropietario, ya no era socio. No era nadie. Esperaba sentir triunfo, alegría, satisfacción. Pero en lugar de eso, todo lo que sintió fue fatiga. Una fatiga profunda y abrumadora. Como si hubiera corrido una maratón y ahora, al llegar a la meta, por fin pudiera parar y desplomarse. ¿Qué sientes?, preguntó Rojas. No lo sé. Vacía, supongo. Es normal. La venganza no trae la satisfacción que esperamos. Solo cierra una puerta y abre otra. ¿Qué planeas hacer después? ¿Lo siguiente? Estela levantó los ojos hacia el abogado. Mañana es la reunión final con los socios brasileños. La firma del contrato. Bernardo quería darle mucha importancia. Invitó a todas las personas clave. ¿Y se lo vas a decir allí? Sí, delante de todos, que se entere tan públicamente como pensaba humillarme. Rojas asintió. Duro, pero justo. Necesitará apoyo. No se lo tomará con calma. Sé que no lo hará. Estoy preparada. Estela cogió la carpeta, dio las gracias a Rojas y salió del despacho. Bajó a la calle. Estaba atardeciendo, el cielo se estaba volviendo naranja y rosa. La ciudad se preparaba para la noche. Las luces se encendían, las tiendas cerraban, la gente se apresuraba a volver a casa. Subió al coche y dejó la carpeta en el asiento del copiloto. La miró fijamente durante unos minutos. Era un arma, la última y más poderosa. Mañana la usaría, y todo cambiaría, para siempre. Estela arrancó el motor y condujo hasta su casa. De camino, llamó a Valeria y le contó brevemente la noticia. Enhorabuena, dijo Valeria. ¿Lo has conseguido? Sí, lo he conseguido. ¿Cómo te encuentras? Cansada, muy cansado. Es comprensible. Ven a mi casa, nos sentaremos y hablaremos. Esta noche no. Necesito estar sola esta noche. Mañana se acabó. Tengo que prepararme. Está bien, pero llámame si necesitas algo, cuando quieras. Gracias. Estela llegó a casa, subió a su dormitorio. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. Mañana. Mañana entraría en la sala de conferencias con una carpeta de documentos. Allí estarían los brasileños, todo el personal clave, Dalia. Y Bernardo, satisfecho, confiado, pensando que lo tenía todo bajo control. Y entonces ella conseguiría los archivos, y su mundo se vendría abajo. Estela cerró los ojos. Necesitaba descansar, recuperar fuerzas. Mañana sería un día largo, el día más importante de su vida. La mañana empezó como siempre. Estela se levantó a las 6, se duchó, bebió café y se asomó a la ventana de la cocina. Fuera del cristal había un día cualquiera de agosto. Sol radiante, cielo despejado, pocas nubes. Nada hacía presagiar que hoy su vida cambiaría por fin. O, más exactamente, que hoy ella misma cambiaría de vida. Se vistió con cuidado, un estricto traje azul marino, una blusa blanca y un mínimo de joyas. Llevaba el pelo recogido, nada de ostentación, solo calma y confianza. Me miré en el espejo. El reflejo me devolvió la mirada. Una mujer de 38 años, con los ojos cansados y la espalda recta. ¿Estaba preparada para lo que iba a ocurrir hoy? No lo sabía, pero no tenía elección. Estela cogió su bolso, que contenía una carpeta con documentos, y salió de casa.
De camino a la oficina, paró en una cafetería y compró otro café. Se lo tomó despacio, sentada en el aparcamiento del coche, mirando a los transeúntes. La gente se apresuraba a hacer sus cosas, sin sospechar que en ese coche se sentaba una mujer que en una hora pondría patas arriba la vida de alguien. Llegué a la oficina a las 10:30. La reunión con los brasileños estaba prevista para las 10. La reunión final, la firma ceremonial de los acuerdos. Bernardo lo había planeado como un acontecimiento. Había invitado no solo a los brasileños, sino también a los principales empleados de la empresa. Quería que todos vieran su triunfo. Estela subió a la cuarta planta. Los pasillos ya bullían de actividad. Los empleados hablaban, alguien llevaba carpetas con documentos a la sala de conferencias. La secretaria de Bernardo iba de un lado para otro, comprobando si todo estaba listo. Estela entró en su despacho y cerró la puerta. Sacó la carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. La abrió y volvió a mirar los documentos. Todo estaba en su sitio. Todo está en orden. Todo es legal. O casi. A las 10:05, recogió la carpeta y se dirigió a la sala de conferencias. Ya había gente reunida. El señor Costa y su ayudante y abogada Isabela, varios directivos de la empresa, el jefe de contabilidad. Todos parecían eufóricos. Un gran acuerdo se cerraba con éxito, lo que significaba primas, pluses, reconocimiento. Estela se sentó en su asiento habitual de la larga mesa. Puso la carpeta delante de ella. El señor Costa saludó. Ella contestó. Intercambiaron algunas frases de cortesía. Isabela anotaba algo en su cuaderno. Todos esperaron. A las 10:02 se abrió la puerta y entró Bernardo. No estaba solo. Dalia estaba con él. La llevaba de la mano. Estela vio que varios comensales miraban a su alrededor. Los brasileños también intercambiaron miradas rápidas, de evidente desconcierto. La última vez que habían estado aquí, Bernardo había presentado a Estela como su esposa y socia. Ahora entraba de la mano de otra mujer. Era extraño, inapropiado. Bernardo no pareció darse cuenta de la confusión. Sonrió ampliamente, con confianza. Condujo a Dalia hasta la mesa y la sentó a su lado. Luego, antes de sentarse, se inclinó hacia ella y la besó. No un beso rápido en la mejilla, sino un verdadero beso en los labios. Delante de todos. Se hizo un silencio incómodo. El señor Costa tosió. Isabela miraba sus papeles como si no viera lo que estaba pasando. Los directivos se sentaron con la mirada gacha. Pido disculpas por un poco de teatralidad, sentenció finalmente Bernardo, aún sonriente. Pero quería presentarles a Dalia Ibarra. Es mi mano derecha en la empresa. Y, digámoslo ya, mucho más que una simple colega. En un futuro próximo habrá algunos cambios en la dirección de la empresa, y Dalia ocupará un puesto clave. Estela escuchó y sintió que todo se le helaba por dentro. Lo hacía a propósito, humillándola públicamente, demostrándole que ya no significaba nada, demostrando a todos quién era el verdadero amo aquí. Señor Villarin, Isabela levantó la vista de los papeles. Estamos aquí para firmar documentos. ¿Podemos dejar los anuncios personales para otro momento? Por supuesto. Bernardo abrió la carpeta que tenía delante. Vamos a empezar. Estela, ¿tienes los cálculos financieros definitivos? Estela abrió la carpeta, pero no sacó los estados financieros. Sacó otros documentos, los mismos que había recibido de Rojas. Antes de continuar, dijo con calma, tengo una información importante que compartir con todos los presentes. Bernardo la miró con ligera irritación. Estela, no es el momento de... Todas las acciones de la empresa me pertenecen personalmente. Su voz era uniforme, sin emoción. Soy la única propietaria. El 100% de las acciones están registradas a mi nombre. Aquí están los documentos del registro de accionistas. Puso los papeles sobre la mesa para que todos los vieran. Sellos, firmas, fecha de registro. Todo es oficial. Se hizo el silencio. Un silencio absoluto. Todos miraron los papeles. Luego a Estela, luego a Bernardo. ¿Qué? Bernardo lo dijo casi en un susurro. Luego más alto. ¿Qué has dicho? He dicho que la empresa es mía. Completamente. Ya no eres copropietario. Cogió los documentos y empezó a hojearlos frenéticamente. Estela vio cómo su rostro pasaba de la incomprensión al asombro, del asombro a la rabia. Es imposible. Es una falsificación. Es perfectamente legal, le interrumpió Estela.
Hubo algunas irregularidades técnicas en la ejecución original de las acciones. Se encontraron motivos formales de reconsideración. Todo se hizo conforme a la ley, o lo bastante cerca como para que una impugnación llevara años. Tú... Bernardo no encontraba las palabras. Su rostro palideció, luego enrojeció. No pudiste... ¿Cómo pudiste...? ¿Cómo sabía yo lo de tus planes? Estela se reclinó en la silla. Estaba en el despacho aquella noche. Os oí hablar a Dalia y a ti. Os oí prometer que me quitaríais la empresa. ¿Cómo planeabas dejarme sin nada? ¿Cómo dijiste que yo era un lastre, que pensaba demasiado poco? ¿Te acuerdas? Dalia se puso pálida. Miró a Estela con los ojos muy abiertos. Lo siento, se levantó el señor Costa. Pero creo que estamos en medio de un drama familiar. Este no es el lugar ni el momento para nuestras negociaciones. Muy cierto, Estela miró al brasileño. Y tengo que informarle de que el trato se cancela. Yo, como único propietario de la empresa, he decidido reconsiderar la estrategia de desarrollo. ¿Qué? Saltó Bernardo. No puede ser. Este trato... Sí puedo, dijo Estela con calma. Porque soy la dueña de la empresa. Yo tomo las decisiones. Isabela guardó sus papeles en una carpeta y asintió a Costa. Se levantaron rápidamente y su ayudante les siguió. Disculpen las molestias, dijo Costa. Nos pondremos en contacto más tarde, cuando la situación esté más clara. Los brasileños se marcharon. Nadie quería ser testigo de lo que estaba ocurriendo. Al cabo de un minuto, solo quedaban 3 personas en la sala de conferencias. Estela, Bernardo y Dalia. Bernardo estaba de pie, respirando agitadamente, con los documentos en las manos. Arruinaste el trato, lo has estropeado todo. Yo arruiné tus planes. Hay una diferencia. Robaste la empresa, eso es fraude. Te demandaré. Demostraré que esos documentos son falsos. Inténtalo. Estela se levantó y recogió sus cosas. Tengo los mejores abogados. Y lo más importante, tengo tiempo. Y tú no, porque desde este momento ya no trabajas aquí. Pasó junto a ellos hacia la puerta y se detuvo en el umbral. Ah, y una cosa más. El despacho del director es mío ahora. Despejadlo antes de que acabe el día. Estela salió y se dirigió al pasillo. Oyó la voz de Bernardo detrás de ella. Gritaba algo, pero no pudo distinguir las palabras. No quiso hacerlo. Ya estaba todo dicho. Entró en el despacho de Bernardo, su despacho común, el que él consideraba suyo. Rodeó la gran mesa y se sentó en la silla del director. El cuero era cálido, cómodo. La ventana daba a la avenida, al tráfico, a la ciudad que seguía su vida, ajena a su pequeña guerra. La puerta se abrió. Bernardo entró, la cara roja, los ojos encendidos. ¿Crees que has ganado? Se acercó a la mesa, apoyó las manos en la encimera, se cernió sobre ella. Has cometido un delito, falsificación de documentos, corrupción en la oficina de registro. Llegaré al fondo de cada detalle. Irás a la cárcel. Tal vez, Estela lo miró con calma, pero tardará años. Mientras tanto, la empresa es mía, y tú no eres nadie más. Yo creé esta empresa. La creamos, juntos, pero pensaste que podías quedártelo todo para ti. Me subestimaste, Bernardo. Pensaste que era una esposa tranquila y sumisa, que se tragaría tu traición y se iría con lo que te dignaras a dar. Me equivoqué. Te amaba. Algo parecido a la desesperación asomó a su voz. No, nunca me quisiste. Yo era conveniente, útil, pero no había amor. Supongo que yo tampoco. Construimos una empresa. Es todo lo que teníamos. Y tú la arruinaste. No, yo la salvé. De ti. Bernardo se enderezó. La miró fijamente durante unos segundos. Luego se dio la vuelta y salió. Dio un portazo que hizo sonar el cristal. Estela permaneció inmóvil, las manos apoyadas en los reposabrazos de la silla, la espalda recta. Esperaba sentir triunfo, victoria, satisfacción, pero solo sintió fatiga y un extraño vacío. Pasaron 10 minutos. Entonces Dalia entró en el despacho sin llamar. Se quedó en la puerta, pálida, confusa. Señora Vilarín, yo... No tengo nada que decirle. Estela ni siquiera la miró. Recoge tus cosas. Estás despedida. Pero no es culpa mía. Es de Bernardo. Sabías que estaba casado. Sabías que planeaba engañarme.
Y le ayudaste. Eso te hace cómplice. Váyase. Váyase. Dalia permaneció allí unos segundos más. Luego se dio la vuelta y salió. Estela pulsó el botón de llamada de seguridad de su teléfono. Un minuto después entraron en el despacho dos guardias, hombres corpulentos y uniformados. Sí, señora Vilarín, necesito su ayuda. Sacó sus papeles y se los entregó. A partir de hoy, soy la única propietaria de la empresa. Aquí está la prueba. Mi exmarido, Bernardo Vilarín, y mi empleada, Dalia Ibarra, ya no trabajan aquí. Por favor, acompáñelos fuera del edificio, con educación, pero con firmeza. Los guardias estudiaron los documentos, los miraron, asintieron. Entendido, señora. Enseguida estamos con usted. Se marcharon. Estela se levantó y se asomó a la ventana. Unos minutos después, vio a los guardias sacando a Bernardo y a Dalia del edificio. Bernardo gritaba algo, agitando los brazos. Uno de los guardias le habló con calma, explicándole algo. Dalia caminaba a su lado, con la cabeza gacha. Los escoltaron hasta el coche de Bernardo. Este se puso al volante y cerró la puerta de un portazo. Dalia subió a su lado. El coche arrancó a toda velocidad y desapareció al doblar la esquina. Estela se asomó a la ventana y miró el aparcamiento vacío. Se había acabado. 14 años de matrimonio. Meses de planes. Semanas jugando y fingiendo. Todo había desembocado en este momento. Estaba sola en el despacho del director de la empresa que ahora era suya. Sola. Victoria. Era una victoria. ¿Por qué sentía que había perdido? Estela volvió a su mesa, sacó el teléfono y marcó el número de Valeria. ¿Y bien?, contestó su amiga tras la primera señal. ¿Cómo te ha ido? Se acabó, se acabó. ¿Él lo sabe? Sí, los brasileños se han ido. Cancelé el trato. Seguridad lo escoltó fuera. Dios mío, ¿se encuentra bien? Cansado, muy cansado. Ven a mi casa esta noche. Nos sentaremos y hablaremos, o simplemente estar en silencio. Lo que quieras. Lo haré, lo haré. Estela colgó, miró el despacho. Las estanterías, los cuadros de las paredes, el sofá de cuero de la esquina. Todo le resultaba dolorosamente familiar. ¿Cuántas horas había pasado aquí, hablando de negocios con Bernardo, planeando el futuro, soñando con el crecimiento de la empresa? Ahora la empresa era suya. El futuro dependía solo de ella. Y los sueños también. Pero no había alegría. Solo había vacío y la constatación de que había pagado un precio muy alto por esta victoria. Perdió a su marido, aunque no mereciera la pena conservarlo. Perdió las ilusiones de amor, de fidelidad, de un futuro juntos. Ganaba compañía, pero perdía algo importante dentro de mí. Había un largo camino por delante. Restablecer las relaciones con los brasileños, explicar a los empleados lo que había pasado, montar la empresa sin Bernardo. Habría pleitos, disputas, intentos de impugnar documentos, pero ella puede manejarlo. Tiene que hacerlo. Estela se levantó, cogió su bolso, salió del despacho y cerró la puerta. Caminó por el pasillo entre las miradas curiosas del personal. Probablemente ya estaban hablando de todo, susurrando, elaborando teorías. Deje que lo hagan. Mañana reuniría a todos y les explicaría la situación. Hoy solo quería salir de aquí. Bajó en el ascensor y salió del edificio. Subió al coche. Arrancó el motor, pero no arrancó de inmediato. Se sentó y se quedó mirando la entrada de la oficina, el edificio familiar por el que habían pasado tantos años de su vida. Había dado el primer paso, el más difícil, el más doloroso. Ahora tenía que dar el segundo y el tercero, y cientos de pasos más en la nueva vida que hoy comenzaba. Estela puso música, algo tranquilo, instrumental, y condujo, no a casa de Valeria, a la única persona que entendía por lo que estaba pasando, que estaría a su lado, pasara lo que pasara.